Vamos a Tercera de Juan, desde el verso 9 en adelante. ¿Listo? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirlos, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Muy bien. Oramos un momento. Padre nuestro, te damos gracias porque, Señor, nos has permitido hasta ahora ver estos 26 libros de la Biblia y nos permites hoy concluir este número 26 del Nuevo Testamento. Gracias porque nos has enseñado mucho y ahora te ruego que nos ilumines para poder entender lo que tu palabra nos dice en esta oportunidad. Padre Santo, es mi oración habitual que en este día, donde tu palabra está siendo predicada, sea glorificada, Dios. Traiga muchos al arrepentimiento, quiebre corazones. Y también es mi oración por aquellos que hacen esta labor. Cuida sus vidas, preserva, Dios, su salud, la de ellos, la de sus familiares, y todas sus necesidades, Señor, sean cubiertas. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites congregar con libertad y tener este tiempo de comunión. Te alabamos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como les dije, el libro 26, dejando uno para el final. Y lo que Juan está escribiendo aquí es algo que ya hemos hablado anteriormente, lo que hemos mencionado anteriormente. Segunda de Juan y Tercera de Juan, básicamente está hablando acerca de la hospitalidad. Tal vez una manera positiva en Tercera de Juan, una manera negativa en Segunda de Juan. Solamente para recordarles, Segunda de Juan es una carta escrita a una mujer que tenía a sus hijos, a una creyente, dama de la iglesia, que tal vez no distinguía mucho a quienes hospedaba en cuanto a la hospitalidad. Mostramos que era una obligación la hospitalidad en estos tiempos. De manera secular era obligatorio. ¿Recuerdas? Había un dios, siendo Zeus, el dios de los extraños. Entonces, si tú no hospedabas a un extraño, significaba que tú estabas en contra de este dios. Por lo tanto, las personas seculares no querían estar en contra de este dios, por lo tanto, hospedaban a los extraños. Si las personas seculares, los extraños, hacían esto, tal vez con un enfoque errado, ¿cuánto más los cristianos tenían que hacer esto? Y los cristianos hacían esto. No existían, como ahora, ¿no?, diferentes hoteles donde te puedas quedar. A las posadas eran sitios de perdición, y los creyentes, ¿qué hacían? Que iban de un lugar a otro predicando la palabra, se hospedaban en casa de los creyentes y abrían sus hogares. Y el problema es que de esto también los falsos maestros se aprovechaban diciendo que predicaban la palabra de Dios, y cuando no había un discernimiento de si eran fieles verdaderamente a la palabra de Dios enseñando, abrían sus hogares simplemente por el hecho de decir que predicaban la palabra de Dios. Entonces, sobre esto escribe Juan a esta mujer en Segunda de Juan. Ahora en Tercera de Juan también comienza a escribir a otro personaje. Primera de Juan va de lo general, Segunda de Juan va a una familia, a una mujer con sus hijos, y Tercera de Juan va a lo personal, porque va dirigida a Gallo. Y esto lo hemos visto la semana pasada, y vimos también que es parte de las misiones hospedar. Dice que el verso 7, recordamos, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada. ¿De qué? De los gentiles. Entonces tenemos que hospedar porque ellos salen por amor del nombre de él. Está hablando de misiones. Y el verso 8, nosotros pues debemos acoger que a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, debemos acogerlos, debemos abrir nuestros hogares, pero de aquellos que verdaderamente hablan de la verdad. Pero llegamos al verso 9. ¿Ya? Y el protagonista de esta sección es un hombre llamado Diótrefes, ¿ya? Y luego va a continuar a partir del verso
11 o 12 de otro personaje llamado Demetrio, pero en esta oportunidad vamos a ocuparnos un poco de Diótrefes. ¿Quién es esta persona que va a acaparar nuestra atención? Entonces, y podríamos decir que este hombre amaba la preeminencia, según lo que Juan va a mencionarnos aquí. Y siempre ha existido personas que aman la preeminencia, estoy hablando en las iglesias, ¿ya? En el ámbito cristiano, orgullosas, egoístas, egocéntricas, que buscan el poder, la fama y el prestigio por encima de cualquier otra cosa. Realmente no quieren predicar a Cristo, sino quieren tener prestigio. De hecho, las Escrituras están repletas de personajes así. No importa que vayan en contra de Dios, no importa que reten a Dios. Y vamos a repasar algunos de ellos para poder entender un poco el contexto de quién es Diótrefes. Vamos a hablar un poco de estos personajes, ¿ya? Diótrefes y todos estos personajes, sin lugar a dudas, nunca estarán en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Ellos son la antítesis de los personajes del capítulo 11 del libro de Hebreos. Ellos son los antagonistas, para usar un término, del capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿no? Estos son los antihéroes. Si el capítulo 11 habla de los hombres de la fe, pues hay una lista que podríamos hacer acerca de estos antihéroes de la fe. Y uno de ellos es Diótrefes. Y empezamos en el capítulo 4 del libro de Génesis. En el capítulo 4 se nos presenta a un hombre llamado Lamec. Tal vez de repente alguna vez lo has escuchado, tal vez algún momento no, pero Lamec está en el capítulo 4, verso 23. ¿Y qué es lo que dice Lamec? Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces Caín, o si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Miren lo que dice, se le menciona a este personaje, tiene 2 esposas, ¿ya? Este es el primer hombre abusivo en la Biblia. ¿Quieres conocer al primer abusivo de la Biblia? Mira a Lamec, el primer hombre abusivo en la Biblia. Y aquí Lamec va a componer un cántico, una poesía hebrea, ¿no? Dice que ha matado a un hombre porque lo lastimó a un joven, ¿ya? Y si Dios puede castigar a Caín 7 veces más, pero yo me castigaré 77 veces más. Y aquí tenemos un ejemplo de arrogancia y blasfemia. ¿Correcto? Vemos arrogancia y blasfemia. El primer asesino en la historia, obviamente lo sabemos quién es. Lo hemos mencionado hace un momento, Caín, ¿ya? Y engendró un nieto que también fue asesino. Es este. ¿Correcto? El primer asesino fue fruto de la envidia, Caín. Su nieto, otro asesino, fue fruto del orgullo. Y lo que vemos aquí, la primera cosa que vemos en esta persona orgullosa, tal vez sintiéndose superior, vemos, ¿qué es lo que vemos en Lamec, más allá de jactarse por su crimen delante de sus 2 esposas? Rompe el primer principio de Dios, es bígamo, ¿correcto? Él tiene 2 esposas, rompe el primer principio de Dios. Aún en eso, él va a retar a Dios. La ordenanza de Dios era un hombre para una mujer, pero este hombre dice a sus 2 esposas y hace un pontificado sobre el crimen que ha cometido. Entonces, mira lo que Lamec hace. Ahora, si tú lees la genealogía, Lamec era el 7º en la línea sucesoria de Adán. Pero Dios llama ¿a quién? A otro personaje. Si lees el libro de Judas, versículo 14, nos va a hablar acerca de quién, de Enoc. Mira lo que dice Judas en el verso 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc está dentro del mismo tiempo contemporáneo. ¿Con quién? Con Lamec. Lamec es 7º desde Adán, Enoc también es 7º desde Adán. Enoc vivió en la misma generación, pero Lamec era uno de los impíos que obraba impíamente y hablaban de dureza contra Dios. Lamec era un pecador empedernido y ostentaba su pecado contra Dios. Se creía superior a Dios. Entonces,
Hay otro hombre también en las Escrituras. Avanzamos un poco, Génesis capítulo 10. Otro hombre que le busca tener preeminencia, que le gusta tener, estar por encima de todos. En el capítulo 10 de Génesis. Y este hombre es Nimrod, verso 9. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Ahora bien, fue un poderoso cazador delante de Jehová, o fue un poderoso cazador delante de Dios. La traducción es bastante diferente a lo que está escrito en el original, en el hebreo. Tal vez, como te dije, anteriormente no hay una buena traducción para poder entender en todo su contexto lo que quiere decirnos el autor, o lo que quiere decirnos Moisés, quien escribe el libro de Génesis. Esa es una terrible, va a narrarnos una terrible historia de rebelión contra Dios por alguien que esperaba o ansiaba la supremacía. Entonces, lo que básicamente la traducción debería decir, este fue un tirano, fue un terrible subyugador delante ¿de quién? De Jehová. No simplemente un cazador, ¿correcto? Un vigoroso cazador, no. Es un tirano, subyugador, desafiante delante de Jehová. Esa es la traducción que debería ser para poder entender en contexto. Entonces, Nimrod parece ser el primero de todos los dictadores que encontramos en la Biblia. Un dictador, un tirano que quiere tener la preeminencia en todo y funda algunas ciudades o, como dice, el comienzo de su reino. Es el primero en organizar una rebelión contra Dios. Nimrod quiso ser el primero. ¿Recuerdas? El comienzo de su reino, Babel. Dios les dijo, espárzase. ¿Qué dijeron en Babel? No, su reino era de Nimrod. No vamos a esparcirnos. No importa lo que Dios diga. Vamos a hacernos grandes, hacer una torre. Y creo que todos conocemos la historia de la torre de Babel que se menciona en el capítulo siguiente del libro de Génesis. Entonces, todo esto, y también luego menciona, no solamente Babel, también es el inicio del reinado de Babilonia, la madre de todas las religiones falsas, ¿no? Entonces todo se remonta a Nimrod. Puedes consultar también el libro de Jueces, capítulo 9, donde podemos encontrar otro personaje, Abimelech, que es hijo de Jerubal, cuyo nombre deriva de Baal. Abimelech se estableció en Siquén, era hijo mestizo de Gedeón y ansiaba ser rey. Tenía grandes ambiciones de poder. No vamos a leer toda la historia, pero solamente te la estoy compartiendo para que puedas entender quién era Abimelech. Por lo que reunió a todos sus hermanos para que lo apoyaran en su intento de ser rey. ¿Correcto? Él quiso ser rey, Abimelech, reunió a todos, vamos, ayúdenme, quiero ser rey y vamos a mejorar la ciudad y todo lo demás con todos los engaños. ¿Y qué es lo que hizo después? Asesinó a todos sus hermanos y asesinó a toda su familia con tal de eliminar a cualquiera que pudiera pretenderle quitarle el trono. O sea, él quería ser el único. Entonces, Dios se encargó de él de una manera muy extraña, de Abimelech. Ascendió al poder que anhelaba. Sin embargo, 3 años después, nos relata las Escrituras, su ejército atacaba a Tebes y él estaba con su ejército. Trataban de derribar la torre y mientras él y su ejército atacaban Tebes, de lo alto una mujer dejó caer una piedra de molino y le cayó en la cabeza y le partió la cabeza. No murió, ¿correcto? Simplemente ve a uno de sus soldados, le dice, ¿sabes qué? Saca tu espada y mátame, para que no se diga que Abimelech murió a manos de una mujer con una piedra. Entonces, miren, cuán orgulloso era esto. Jueces 9, puedes leerlo. ¿Y por qué? Porque él quería tener la preeminencia. Hay otro personaje que conocemos todos, se relata en el libro de Esther. Y
es un hombre malvado llamado Amán. ¿Recuerdas quién era el rey Asuero? Creo que sí, gobernaba en aquella época. ¿Y qué es lo que hacía Amán? Amán era un hombre de confianza, era un hombre que tenía el favor del rey Asuero. Asuero gobernaba desde la India hasta Etiopía. Ya, después llegas acá a Suedia, vas a ver el mapa geográfico, es desde la India hasta Etiopía. ¡Wow! Es una gran extensión de terreno. Pero Amán había sido elevado por Asuero a un alto cargo en su reino, pero Amán se embriagó de poder y de prestigio, y con tal de que nadie usurpara su lugar, él exigía que todos le obedecieran, y él llega a querer erradicar a todo un pueblo, con tal de que él siga en el poder. Y como saben, la historia lo conocemos. Él va a erradicar y da una ley para que, hace firmar una ley al rey para que él sea erradicado todos los judíos, todos. Pero y él manda a preparar una horca para que ahí mataran a Mardoqueo, pero al final, ¿quién sale muriendo en esa misma horca? Y creo que nos conocemos toda la historia. Entonces, el primer gran tentativa de genocidio fue Amán, con tal de tener la supremacía. Trató de erradicar a todos los judíos. Al final, como conocemos la historia, él salió como muerto en la horca donde él preparó para Mardoqueo. Entonces, luego, por último, otro personaje, un personaje bastante conocido por todos nosotros, lo encontramos en el libro de Daniel, Nabucodonosor. Él se hizo grande por sí mismo. ¿Recuerdas cuando Daniel le dijo, humíllate delante de Dios? No va para que no venga este castigo de parte de Dios, que es que lo que me encontramos en el capítulo 4 del libro de Daniel, que Nabucodonosor se convirtió en pensó que era un animal. Esto es licantropía. ¿Recuerdas cuando lo hemos analizado el libro? Pero ¿qué es lo que hace? A pesar de la recomendación de Daniel, Nabucodonosor está en sus jardines y él ve en su palacio, en la azotea de su terraza, de su palacio, y luego dice, miren este imperio grande, ¿quién lo construyó? Yo. Y una voz del cielo dijo, tu reino se te hará quitado. Y vemos en qué se convirtió. ¿Hasta cuándo? Hasta que él se humilló delante de Dios. Vemos entonces en las Escrituras que hay personajes. Ahora alguien puede decir, pero todo eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el verso 21, dice, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido ¿por quién? Por gusanos. Entonces, él tomó asiento en un día, dice, un día señalado, y el pueblo exclamaba, es la voz de Dios. Y esto era lo que él quería, ser alabado, ser llevado hasta esa magnitud. Pero ¿qué es lo que hace Dios? El Señor le hirió, ¿por qué? Porque no glorificó a Dios. Y así terminó, ¿quién? El día de Herodes. Aún podemos encontrar más personajes. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 23? No se trata de una sola persona, se trata de varias personas que trataban de tener la supremacía, y Dios los llama sepulcros blanqueados. ¿Recuerdas a quiénes? Perfecto, a los fariseos. Los identificó como hipócritas, los comparó con serpientes y víboras, porque ellos querían tener la supremacía. Los escribas, los fariseos, se sentaban en la cátedra de Moisés, les encantaba llamar la atención. Ellos ensanchaban sus filacterías. Las filacterías eran unas cajitas de cuero que se habían hecho aquí, pero ellos llevando la ley de Moisés, ya, tablillas de pasajes de la ley de Moisés, no toda la ley de Moisés, pero como les encantaba llamar la atención, los habían hecho más grandes. Lo que era chiquito lo habían hecho más grandes, para que la gente al verlos por la calle supiera los devotos que eran de las Escrituras. Aún sus vestiduras tenían flecos, ya, flecos por debajo. Los flecos deberían ser un testimonio de su devoción, y lo hicieron lo más largo posible. Estos flecos lo hicieron grandes. ¿Por qué? Porque ellos querían que la gente viera cuán piadosos eran. Los habían hecho tan largos que rozaban, por eso, wow, mira qué piadosos son. Flecos grandes. Ellos anhelaban ser vistos. Les encantaba ocupar los primeros lugares en los banquetes.
Les gustaba ser reconocidos por la calle. Ahora, los cristianos no están ajenos a ello. Vamos a encontrar a dos personajes. Mateo capítulo 20, verso 20. Nos van a dos personajes cristianos que quisieron tener la preeminencia también. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y la historia lo conocemos hasta el verso 28. ¿Qué les dice? La madre ¿de quién es? De Zebedeo. ¿Correcto? ¿Quién es? Juan, Santiago. Juan, Jacobo, ¿recuerdas? ¿De qué les dice? Señor, cuando estés en tu reino, un hijo a mi derecha y otro a tu izquierda. Bueno, Jesús va a resumir diciéndoles, ese es un lugar que el Padre lo da, pero no es un lugar para cualquiera. Es para los que más han sufrido. No es para los que buscan preeminencia. Es un lugar, no es para los que buscan preeminencia. Si quieren ser los primeros, procuren ser ¿qué? Los últimos. Sean como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Correcto? Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así termina esta conversación. ¿Recuerdas? Ellos querían tener la preeminencia. Ellos querían obtener los primeros lugares. Ellos querían ¿qué? Estar en una mejor posición. Eso es reconocimiento. Entonces, piden a su madre, son los apóstoles, son dos conocidos. ¿Y sabes quién es uno de ellos? Precisamente quien va a escribir la tercera carta. O sea, uno de los que pide a Jesús estar ahí, a su derecha o a su izquierda en su reino. Recordamos, el reino no es en los cielos. Ellos sabían que era el Mesías, iba a instalarse y sentarse en Israel como David en su palacio. Cuando estés en palacio, reinando sobre Jerusalén, vas a necesitar primeros ministros. Entonces, yo tu primer ministro y mi hermano el segundo, o viceversa. Y uno de los que pide eso es ¿quién? Juan. Simplemente preeminencia. Y Juan va a escribirnos esta tercera carta. Tal vez basado en esa experiencia. Tal vez basado en esa metida de pata, como tal vez algunos lo llamaríamos. Así que después de ver estos personajes, que son la antítesis o no son hombres de la fe, ¿ya? Son personas que fueron en contra de lo que Dios mandaba. Y volvamos a tercera de Juan, por favor. ¿Ya? Todo esto nos lleva nuevamente a tercera de Juan. Diótrefes no es un caso aislado. Hemos visto que a través de la historia de la humanidad hay personas que buscan siempre tener la preeminencia. Les encanta tener el poder. Y encontramos a un hombre que debería estar en el salón de la infama, que es Diótrefes. ¿Ya? Junto con otros personajes o los personajes que hemos mencionado. Entonces, en el versículo 9 se nos dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿A quién va esta carta? A Gayo, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que dice Juan? Yo ya les he escrito ¿a quién? A la iglesia. Es decir, ya hay una carta anterior. No es la primera carta. Esta carta va dirigida exclusivamente ¿a quién? A Gayo. Y Juan dice, yo ya le he escrito a la iglesia, pero hay un inconveniente, hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Diótrefes, ¿ya? No nos recibe. Y recuerda, segunda de Juan y tercera de Juan está hablando sobre la hospitalidad cristiana, sobre el deber de la hospitalidad cristiana, pero con raciocinio. Dice, sí, debemos ser hospitalarios, y en segunda de Juan dice, pero con raciocinio. Tenemos que saber a quiénes hospedamos, a quiénes abrimos las puertas de nuestro hogar. Y aquí
va a encontrarse con un hombre, con un personaje que va a estar en contra, ¿quién? Del apóstol Juan. Dice, un hombre, Diótrefes, a quien le gusta tener que el primer lugar. La palabra, la traducción literal es una afición por ser el primero, ¿ya? Y solamente, Juan utiliza la palabra primero es fileo, ¿ya? Pero ahora, de donde es la raíz de donde podemos obtener el término proteo, primer lugar. ¿Sabes dónde solamente se utiliza esta misma palabra? Pablo la utiliza, solamente se replica, escrito por Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, en el verso 18 del capítulo 1, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Correcto? Es la misma palabra que utiliza Juan. En pocas palabras, aquí tenemos a un hombre que compite ¿con quién? Con Cristo. Diótrefes está compitiendo. Él no quiere que Jesús sea el primero, sino que busca suplantar a Cristo y gobernar en la iglesia. ¿Ya? Más o menos es un Absalón del Nuevo Testamento. ¿Recuerdas quién es Absalón, el hijo de David? Más o menos es eso. ¿Ya? Es un Absalón del Nuevo Testamento. Tan ambicioso de poder, sería capaz de asesinar a su propio padre con tal de que, porque eso es lo que hacía Absalón. Absalón no le importó asesinar a su propio padre con tal de que, de obtener el trono. A Diótrefes no le importó ir en contra de Dios, en contra de Cristo, con tal de que, de obtener el primer lugar. Entonces, Diótrefes era un hombre tan orgulloso, era tanto su orgullo, que no le importaba quitar la preeminencia a Cristo. ¿Y cómo lo hacía? Rechazando a quienes servían a Cristo, a quienes traían la verdad. Tal vez el temor era ser descubierto, que lo que él hacía iba en contra de las enseñanzas de Dios. Tal vez su temor era que si dejaba entrar a esto, entonces iban a ¿qué? A descubrir que lo que él enseñaba, porque él bloqueaba a cualquier persona que venía a predicar de Dios, a cualquier persona que él no quería, pues le negaba el acceso. ¿Y sabes qué es lo que dice Juan? Dice, no nos recibe. Mira, no está recibiendo al único de los apóstoles que aún todavía queda vivo. No recibe a alguien sobre quien está fundada la sana doctrina y la doctrina que Diótrefes debería enseñar. ¿Sobre quién estaba fundada la doctrina? La doctrina de los apóstoles, lo dice claramente las Escrituras. Lo que Jesús había enseñado, lo que había mostrado, ¿quiénes estaban comunicándolo? Los apóstoles. La doctrina estaba fundada sobre ellos. Y lo que debía enseñar Diótrefes era tomado de lo que los apóstoles habían enseñado acerca de lo que Jesús le había dejado a ellos o enseñado a ellos. Pero estaba negando el acceso ¿a quién? A alguien que tenía la doctrina correcta, la sana doctrina. La pregunta es, ¿cómo Diótrefes se apoderó de la iglesia? ¿Cómo es que él llegó a tener la supremacía? Pues básicamente con engaños, no hay otra manera. Tal vez con palabras muy persuasivas, tal vez tratando de congraciarse con todos, tal vez no condenando el pecado. Y cuando llegó a la supremacía, él no permitió que la verdad sea ¿qué? Predicado en la congregación. Y que estaba lleno de ¿qué? De la mentira. Es básicamente. Y eso sucede muy a menudo. Alguna vez he escuchado esto. Y estoy hablando del ámbito cristiano, no estoy hablando del ámbito secular, porque en el ámbito secular pueden pasar muchas cosas. Y fuera de lo que es el mundo cristiano. Eso es algo normal y habitual. Pero en el ámbito cristiano, en algunos momentos, algunas veces, algunos seminaristas
salen de algunos lugares rechazados y echados. ¿Por qué? Porque no le dan cabida. ¿Para qué? Para que desarrollen algún ministerio. No sé si los pastores tienen temor de que ser quitados de la preeminencia. No sé si los pastores tienen temor de ser quitados del primer lugar o todavía buscan eso. En algunos lugares pasa esto. No sé si algunos tienen miedo de que no permiten enseñar en algunos ministerios porque no, si no soy yo, no es nadie. Si yo no estoy a cargo de este ministerio, no va a funcionar. Y muchas veces creemos esto. Muchas veces queremos tener la supremacía en un ministerio y rechazamos a cualquiera que creemos que mi supremacía va a correr riesgo. Sucede en todo lugar. Y lo que Juan está diciendo es que sucede dentro de la iglesia. Está sucediendo aquí. No están recibiéndolo, porque Él quiere tener la supremacía en todo. Y muchas veces sucede esto en diferentes ministerios. Sucede esto en muchos lugares. Pensamos que alguien va a opacar nuestro liderazgo, pensamos que alguien va a hacernos sombra con los demás. De repente, este grupo de hermanos se va a inclinar más a él que a mí, entonces es mejor, no lo hago, no lo recibo, hablo mal de él, es lo que hace Diótrefes. Hago calumnia, pongo en contra la congregación, pongo en contra todo el grupo del ministerio, con tal de que nadie robe la supremacía que tengo hasta ese momento. Esto es algo habitual dentro del mundo cristiano, por si acaso, no pienses que es algo totalmente ajeno. Juan nos menciona esto. Recuerden, Juan se encuentra en medio de una carta sobre la hospitalidad. Volvemos al verso 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de ¿quién? De los gentiles. ¿Correcto? Y luego dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos ¿con quién? Con la verdad. Y esta carta básicamente habla de cómo debemos abrir nuestros corazones a los siervos de Cristo. Pero ¿qué está haciendo este personaje? Está cerrando su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué debemos abrir nuestros corazones a los siervos de Cristo? Porque, como dice el verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Y aunque como iglesia nuestra obligación es abrir los brazos, recibir a aquellos que están en la sana doctrina, a los fieles siervos de Dios, aquí tenemos un hombre en la iglesia que, como le encanta ser el primero y como ve amenazada su poder, simplemente prohibía que nadie recibiera a los predicadores itinerantes. No es que solamente él no los recibía, él prohibía a cualquiera de la iglesia. No es solamente que él decía yo no, sino prohibía a todo hermano, a todo creyente, a no recibir a estos hombres que predicaban la palabra de Dios. Los veía como una amenaza. Hay creyentes que querían recibirlos con los brazos abiertos, como Gayo, que lo hemos visto la semana pasada, a quien amaba la verdad, deseándole lo mejor, y todo esto lo que hemos visto sobre Gayo. Pero ¿qué es lo que hace Diótrefes? No permitía. Verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando como, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Lo que te dije hace un momento. El conflicto con Diótrefes no es doctrinal, no es teológico, ni tampoco es un conflicto personal con Juan, por si acaso.
Es un asunto personal de amor propio. O sea, él quiere tener la supremacía. ¿Qué es lo que hace? Vuelvo al verso 10. Dice, parlotea con palabras malignas sobre nosotros o contra nosotros. Y no contento con estas cosas, palabras malignas, básicamente, los pone en contra de la iglesia. No solamente calumnia a los creyentes, no solamente eso, habla mal de ellos a sus espaldas. ¿Cuántas veces? Eso es lo que básicamente chismes, es lo que quiere ser, una de las traducciones podría ser chismes o hablar a sus espaldas, que es lo mismo. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a tu persona, te ha dicho, oh, hermano, ¿cómo estás? Te has saludado de la mejor manera y a tus espaldas ha estado hablando mal de ti? ¿Te ha pasado? ¿Cuántas personas te han visto y han dicho, uy, qué bueno, te han bendecido, te han dado elogios, pero media vuelta han estado, como se dice coloquialmente, rajando de ti con otros creyentes? Y lo que Diótrefes hace es eso, siembra discordia en los hermanos. ¿Sobre quién? Sobre Juan y sobre aquellos que predican la verdad. No solamente sobre Juan, Juan dice sobre aquellos que predican la verdad. No los permite. ¿Y qué otra cosa hace? Prohíbe que cualquiera que reciba a estos que predican la verdad, los reciba. Y si no haces caso, ¿qué hace? Verso 10, al final dice, los expulsa, ¿qué? De la iglesia. Esto es triste, porque esto no es algo que podríamos decir, eso se da en el Antiguo Testamento. Hemos visto todo lo que sucede en Primera de Juan, Segunda de Juan, ha sucedido desde que se fundó la iglesia, sigue sucediendo en nuestros días y va a suceder siempre. Lo triste es, ¿sabes qué es lo triste? Que esto sucede hoy en día. Pero ¿qué es lo triste? Que la iglesia se quede callada. Eso es lo triste. Que la iglesia sea tan sumisa a un hombre que está en contra de Dios. Sucede hoy en día. Que los cristianos estén tan mal doctrinalmente, porque parte de eso es que el riesgo que hemos visto la semana pasada y lo que hemos visto en Segunda de Juan, ¿recuerdas? Amar la verdad, ser fieles en la verdad, buscar la verdad, vivir la verdad y proclamar la verdad. El problema es que si no conocemos la verdad, los otros 4 no vamos a poder desarrollarlo. Ese es el gran problema. Si no conocemos la verdad, no vamos a poder ser fieles a la verdad. No vamos a poder proclamar la verdad. No vamos a poder andar en la verdad. Y el problema se suscita en ello. Que el gran problema de la iglesia de hoy en día es la falta de conocimiento doctrinal dentro de los creyentes. Porque si conociéramos doctrinalmente, pues con todo amor y respeto, como dicen las Escrituras, confrontaríamos a aquellos que quieren tener la preeminencia. Pero hoy en día vemos esto en muchos lugares. Confrontar no es hacer discusión ni agarrarle bronca, por si acaso. Suena un poco fuerte la palabra confrontar, pero confrontar es simplemente hablar y explicar asuntos o resolver asuntos. ¿Cuántas iglesias hoy en día tienen problemas de estos? Expulsan a las personas simplemente por desconocimiento de la verdad o por desconocimiento de recibir a personas que predican la verdad. Este es Diótrefes, un personaje que es dañino para la iglesia. Y Juan, el verso 11 dice, amado, no imites lo malo. ¿Ya? No imites lo malo, le dice a Gallo. Lo que hace Diótrefes no es correcto, no es de Dios. Y después de esto, va a decirle, tú sigue haciendo lo bueno. Y parte de ello es que quiero encargarte ahora ¿a quién? A Demetrio. Quiero que abras tu corazón y tu hogar hacia este personaje. Diótrefes es un hombre que hace mucho daño a la iglesia. Diótrefes es un personaje que se opuso al apóstol Juan.
Diótrefes es un personaje que habló mal del apóstol Juan a la iglesia. Diótrefes es un personaje que tenía amenazado a la iglesia, secuestrado a la iglesia, y que expulsaba a aquel que se iba en contra de él. Y el problema es que cuando no conocemos doctrina, vamos a permitir que estas personas que se erigen en el liderazgo hagan lo que quieran. ¿Y culpa de quién es? Hermano, ¿qué pasaría si yo un momento pierdo la razón o pierdo la cabeza y comienzo a hablar herejías y comienzo a actuar herejemente? Diré, es que es nuestro pastor. Mire, me pongo como ejemplo. Es que es nuestro pastor, lo tenemos de años. Lo conocemos desde chiquito. No, seguro es verdad lo que dice. ¿Sabes cuál es el inconveniente? Cuando no hay conocimiento de doctrina, vamos a permitir que el hombre que está en liderazgo hable de incoherencias. Pero ¿de quién es responsabilidad? Si bien es cierto, Dios es quien pone una persona dentro de una iglesia, pero ¿el filtro de quién es? Dios a quién pone como filtro. La iglesia. Y muchas veces la iglesia no quiere asumir esa responsabilidad. ¿Y quiénes son la iglesia? Y para asumir cabalmente esa responsabilidad, ¿qué tiene que haber? Conocimiento de la doctrina. Conocimiento de la verdad. No permitamos, hermanos, que se levanten personas que busquen la preeminencia en el pastorado, en algún ministerio. Pero no lo vamos a permitir sublevándonos, haciendo marchas, quemando llantas. Eso no es nuestro. ¿Cómo vamos a hacer conociendo la verdad? Conociendo la sana doctrina, conociendo lo que Dios manda. Debemos abrir nuestros corazones, nuestros hogares, a aquellos que predican la palabra de Dios. Y los que están en el liderazgo, los que están a cargo de algún ministerio, ¿quién siempre debe estar en primer lugar? Dios, no nosotros. Y si Dios pone a otro, amén. No somos nosotros los que llevamos la preeminencia. ¿Es quién? Es Cristo. ¿O es con nosotros o es con otro? Simplemente somos siervos para exaltar el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como Diótrefes en nuestros ministerios? Temor de que no tengamos la preeminencia. Tal vez en algún ministerio, los que están a cargo de mi ministerio ya no me vienen a consultar a mí, ya no me piden consejos a mí, piden consejos a otros. Y hemos tratado, me están quitando el lugar que me corresponde. Y hemos actuado erróneamente, tal vez un poco como Diótrefes. Uno, no permitamos que se levanten personas así. Conozcamos la doctrina. Dos, no nos comportemos como él. Que eso hace daño a la obra de Dios. El único que debe tener el primer lugar siempre es que... ¿Recuerdas cuando Juan el Bautista le dice, oye, mira, ¿qué es lo que dijo Juan? ¿Es necesario que él crezca y que yo mengüe? No siempre voy a estar arriba. Y hay otro personaje del cual Juan nos está hablando. Y ese personaje, que lo veremos en la noche, del cual pide Juan a Gallo que lo hospede, del cual Juan está pidiendo que siga haciendo la labor que está haciendo, es Demetrio. Pero hermanos, vivir en la verdad es conocer la verdad.
Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Conocimiento de la doctrina para evitar que se levanten personas con amor propio, personas que los mueve la ambición personal, personas que por orgullo quieren tener la preeminencia, personas que quitan el lugar a Cristo. Conocimiento de la doctrina. Y aún en medio de lo que Dios nos permite tener como ministerio, recordar que la preeminencia es de Él, no mía. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta mañana. Dios, gracias por lo que el apóstol Juan escribe acerca de este personaje. Hay muchos como él dañando a la iglesia. Hay muchos como él, Dios, en los ministerios. En algún momento tal vez nos hemos comportado como él, queriendo quitar el primer lugar a Cristo, queriendo tener preeminencia en un ministerio, en una iglesia, cuando en realidad, Dios, la preeminencia debe ser tuya. Hemos tratado de bloquear a algunos otros cristianos en su enseñanza o en sus participaciones. Si hemos hecho eso, Dios, perdónanos. Y tal vez los que hemos sido partes de un ministerio, hemos permitido ese tipo de liderazgo por desconocimiento doctrinal, porque realmente no conocemos lo que tu palabra dice. Y como hijos tuyos, ayúdanos a tener este conocimiento, a preocuparnos en crecer en la fe, en crecer en la verdad. Dios, cuida a tu iglesia, ayúdanos a velar por ella también. Gracias por este tiempo que nos das. Te alabamos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.